Proceso de atribución es la explicación que elaboramos sobre las causas de conducta que tenemos nosotros y las demás personas que nos rodean. Es decir, la atribución es el proceso de inferir las causas de los comportamientos que realizamos día a día. Como por ejemplo, cuando sacamos una mala calificación, siempre vamos a culpar al docente. Bien sea porque no nos explicó bien el tema o porque no nos aclaró las dudas que requeríamos, vamos a culparlos, pero lo que es que queremos tapar que no estudiamos para el examen o para hacer ese trabajo. Si un compañero de nosotros saca una buena nota, siempre decimos que fue buena suerte y dejamos atrás que el hecho que él sí estudió para el examen o sí se preparó para hacer una buena exposición o un buen trabajo. La atribución tiene unos tipos. Está atribución interpersonal. Tenemos un ejemplo que al contar una historia a un grupo de amigos o conocidos, lo más probable es que contemos esa historia de una forma que nos favorezca a nosotros. También está la atribución predictiva. En esta solemos realizar atribuciones de las circunstancias de una manera que nos permita realizar prevenciones en un futuro. Así, digamos un ejemplo, cuando dejo la ventana abierta y se me meten a la casa a robar. Entonces, ya que me pasó, voy a prevenir para un futuro no volver a dejar la ventana abierta para que no me vuelvan a robar. También está la atribución explicativa. Aquí realizamos atribuciones explicativas para ayudarnos a dar sentido al mundo, o sea, a lo que nos rodea, a nuestro ambiente. Algunas personas pueden tener un estilo explicativo positivo u otras, un estilo explicativo negativo. Las personas que tienen un estilo optimista o positivo atribuyen el origen de los acontecimientos positivos a causas inestables, externas y específicas. En cambio, las personas con un estilo pesimista o negativo, por el contrario, atribuyen los acontecimientos muy negativos a causas internas, estables o globales en nuestro ambiente, circunstancias, de una manera que nos permita realizar prevenciones en un futuro. Así, digamos un ejemplo, cuando dejo la ventana abierta y se me meten a la casa a robar. Entonces, ya que me pasó, voy a prevenir para un futuro no volver a dejar la ventana abierta para que no me vuelvan a robar. También está la atribución explicativa. Aquí realizamos atribuciones explicativas para ayudarnos a dar sentido al mundo, o sea, a lo que nos rodea, a nuestro ambiente. Algunas personas pueden tener un estilo explicativo positivo u otras,
un estilo explicativo negativo. Las personas que tienen un estilo optimista o positivo atribuyen el origen de los acontecimientos positivos a causas inestables, externas y específicas. En cambio, las personas con un estilo pesimista o negativo, por el contrario, atribuyen los acontecimientos muy negativos a causas internas, estables o globales en nuestro ambiente. Les habla Sandra Patricia Cabrera Mosquera. Bueno, yo les vengo a hablar de cómo se procesan las teorías clásicas de las atribuciones. Bueno, en 1980, KJ y Mitchell, ellas organizaron el estudio del campo de la atribución y la dividieron en dos teorías. La primera teoría, la primera teoría es la atribución. Esta se centra en las situaciones, es decir, en la influencia de las situaciones, en las creencias de la motivación que se tiene en el proceso de inferencia causal. La segunda es la teoría atributiva. Esta se ocupa de sus consecuencias conductuales, emociones y cognitivas y expectativas. Bueno, les voy a explicar estas dos teorías en un ejemplo. Bueno, en este ejemplo que tiene antecedentes, atribuciones y las consecuencias. Bueno, en los antecedentes está la información. Bueno, vamos a colocar el ejemplo. Digamos que en el almacén El Bombazo hay una promoción. Esta información la hemos recibido a través de noticias que nos brindan las redes sociales o de pancartas que nosotros observamos en diferentes sitios. Y esta nos va a generar, a través de esta información, vamos a generar unas creencias. Y a través de esa creencia vamos a generar una motivación. Esa motivación es la que nos va a llevar hasta ese sitio. Y cuando ya estemos en ese sitio, vamos a hacer unas atribuciones causales que nos da causales perceptivas, que es lo que vamos a percibir. ¿Ya? A través de esa percepción que tenemos, vamos a generar unas consecuencias que esa nos va a generar una conducta, unas emociones y unas expectativas. Y esas expectativas son las que nos van a decir si compramos o no compramos. Bueno, continuamos con la psicología interna. En 1958, Eider aporta las bases fundamentales a las teorías de las atribuciones de las psicologías internas. En 1958, Eider aporta las bases fundamentales a las teorías de las atribuciones de las psicologías internas. Sobre las ideas de las personas que intentan comprender, analizar, controlar, percibir los acontecimientos de los acontecimientos que les conciernen. Entonces, esto nos quiere decir que nosotros tenemos que analizar las causas de los objetos, de los objetos, de las acciones de los demás y así para poder comprender el mundo que nos rodea y el comportamiento de las demás personas. Bueno, continuamos. Bueno, aquí también Eider descubre la teoría de la percepción social.
que también está relacionada con la teoría de los lentes de Bruce Willis, que es la teoría de los objetos sobre el cual este decía que nunca se podía percibir un objeto directamente. En ese sentido, la percepción de personas o de objetos ocurre en función de comportamientos de las personas, de las personas, de contextos que se producen en la forma en que las experimenta. En que la experimenta el perceptor y las características y creencias sobre por qué las personas se comportan como lo hacen. Bueno, aquí podríamos dar un ejemplo. Digamos que las personas en su mayoría no somos conscientes de las cosas que nos rodean o de los actos que cometemos. Por ejemplo, digámoslo así, cuando vamos en la calle, bien sea en un vehículo, que está el semáforo y bueno, está el semáforo y el semáforo está en rojo y sabemos que tenemos que parar, pero más Eider considera que el locus de la causalidad o la localización de la causalidad, de la causa que origina un acontecimiento, es fundamental para comprender por qué las personas se comportan de determinada manera. Bueno, cuando realizamos un comportamiento, por ejemplo, cuando decidimos ayudar a otras personas o algún amigo que esté realizando una tarea o un trabajo. Bueno, a través de nuestros conocimientos vamos a generar unas conductas. Y según ese conocimiento sobre dicha realidad o trabajos hacemos, nosotros vamos a tener la motivación para ayudar o de localización externas o suposicional o ambiental. Y asimismo nosotros vamos a percibir si el trabajo está fácil o está duro. Y así podemos ayudar a nuestros amigos o a las personas que decidimos ayudarlos. Bueno, continuamos con la atribución de personalidad. Bueno, en esta teoría, Eider se interesa por la medida, por medio de cómo podemos dar cuenta de nuestros actos y que establecemos en la constancia entre el ambiente y atribución de la causalidad y la emoción de responsabilidad y la atribución de responsabilidad. Sabemos cuando un actor comete una acción, pero no sabemos qué tanto es responsable o lo contrario, ocurrió un accidente. Eider distingue 5. Mi nombre es Sara Valentín Maturín Nestroza, integrante de la Fundación Uniclaritana Programa de Psicología. Atribución de interacción. Los autores John y Davis estudian el comportamiento a través de la información que obtienen, que permite afirmaciones o interpretaciones del comportamiento de los demás. Su mecanismo se centra en la situación
que ha vivido el perceptor o que el perceptor observa una acción o alguno de sus efectos, encontrándose con el problema de que no sabe cuál de los actos quería conseguir con su acción. Por ejemplo, estudiar psicología tiene como efecto agrado de nuestros padres, conocer mejor a las personas o tener oportunidades de tener un trabajo enriquecedor, para la redundancia, aunque no sea fácil conseguirlo. Según Jones y Davis, la forma en la que el perceptor llega a conocer cuál de sus efectos era intencionado es por medio de suposiciones o criterios. Porque en primer lugar, la persona que actúa debe tener conocimiento de los efectos de su acción, o sea, debe ser consciente de sus actos. Por ejemplo, una persona debe saber que estudiar psicología le puede ayudar a conocer a las personas y que también debe tener consciente que no es fácil conseguir trabajo en dicha carrera. Y la persona, el perceptor, debe tener conocimiento y la capacidad de entender que debe seguir hasta lograr sus objetivos. Estos dos son importantes para hacer una atribución de interacción. Inferencia de correspondencia. El concepto fundamental de la teoría de las inferencias corresponde a la correspondencia, que Jones y Davis como ala de unión entre atributo y las características personal y un efecto, que ofrece explicar por qué ocurre un acto. Es decir, el perceptor, cuando hace inferencia correspondiente, está juzgando que la conducta del actor corresponde a un determinado hecho interno y estable. O sea, la persona hace referencia o actúa dependiendo de un rasgo a partir de su conducta. Por ejemplo, una persona llega a un puesto de copas y decide comprarle una copa a otra persona. Este hecho puede ser porque la persona no tiene sencillo para comprar esta copa, la persona no tiene la capacidad para comprar esta copa o porque su amigo le había regalado una copa de estas antes. Efectos de la acción. Jones y Davis consideran la acción como una respuesta molar. Molar quiere decir que la respuesta está relacionada con la intención o el objetivo de una meta. Una respuesta molar que requiere algún tipo de elección personal del actor. Y entiende cómo se elige un determinado curso de acción para concebir un efecto concreto. A menudo se pueden obtener resultados además del deseado. Por ejemplo, yo deseo sacar 5 en un parcial y como respuesta obtengo que saqué que logré más de lo que quería. Quiere decir, por ejemplo, que me exoneren del próximo parcial. Esto hace referencia a los resultados que se pueden obtener más de los deseados, o sea, que un efecto concreto de los efectos. Es la medida en la que los efectos de una acción son más o menos deseables y pueden ayudar a resolver una situación de ambigüedad. Ambigüedad quiere decir comportamientos, palabras, hechos o expresiones que pueden entenderse de varias maneras, o sea, que pueden tener varios sentidos. Se considera que disminuye según la deseabilidad de los efectos de un acto, o puede ser de manera normativa. Normativo quiere decir que sirve como norma o se encarga de fijar las normas. Y es más probable y seguro que hacer una inferencia. Sexo y género. Los estudios de investigación refieren que antes, al imputarse un hecho, pues se le ponía menos años de prisión a quien físicamente eran más simpáticos, más bonitos, como es llamado comúnmente. Y a los que eran menos simpáticos se les amputaban más hechos, así hubieran cometido los dos el mismo delito. Asimismo pasaba con las mujeres. Social. El rol social ofrece información útil para establecer
una socialización entre la acción y disposición subyacente cuando esa acción la realiza una persona que no ejerce el mismo rol en su vida habitual. Ejemplo, cuando un médico está atendiendo a una paciente herida, ese es su trabajo. Sin embargo, tenemos atribuciones disposicional e interna. Este acto lo lleva a cabo un ingeniero. Expectativa previa. Cuando se tienen expectativas respecto al comportamiento de las personas que realizan la acción, existencia y a lo largo del tiempo, a medida que éstas se conforman, ofrece la información sobre las disposiciones subyacentes del autor. Ejemplo, cuando un estudiante llega todos los días tarde a clase y los sábados se levanta 2 horas antes para ir a su clase de escultura, no muestra ninguna actitud o ninguna información de su movimiento. Revelación hedónica. Jones y David piensan que la conducta del autor afecta de forma negativa y positivamente a las personas. Errores y sesgos atributivos. La investigación de este campo demostró que la atribución que hace la gente puede ser errónea y sesgada. Los sesgos que se originan en la tendencia sobre valorar los errores fundamentales de la atribución o no utiliza determinadamente las fuentes atributivas. Sesgos de la atribución que influyen negativamente. Atribución afectiva, atribución del éxito y del fracaso, atribución favorecida del yo.